Bueno, como había yo comentado, estoy devolviendo el Premio Nacional de Periodismo que me dio el Club de Periodistas de México, así que pues vamos a preparar el envío para que ustedes puedan ver que efectivamente esto se está haciendo, y no por otra cosa, sino porque creo que debe quedar constancia de lo que estoy haciendo y de lo que estoy diciendo. Junto con la medalla, estoy enviando esta carta que quiero leer. Gijón, 5 de octubre de 2023, Club de Periodistas de México, Asociación Civil, Filomeno Mata 8, 0600, Ciudad de México, México. Señoras y señores, la libertad de expresión, pilar y motivo de nuestro oficio, y a la que rinde homenaje el emblema del Club de Periodistas de México, es garantía de democracia, medio de participación de la ciudadanía en los asuntos de su sociedad y complemento indispensable de la libertad de pensamiento, de criterio y de opinión. Sin ella, toda sociedad queda ciega, sorda y maniatada, a merced de tiranos y simuladores. Pero la libertad de expresión no es una nave que puedan abordar todas las palabras, pues por ello mismo dejaría de serlo. Ella no incluye la libertad de difamar, de ejercer venganzas o de poner en peligro a otros seres humanos, y sobre todo, no protege, cobija ni avala la mentira, la falsedad, el engaño y la distorsión convenenciera de los hechos. Desde el principio de mi relación con el periodismo, entendí que la verdad no es negociable y que es responsabilidad del periodista decirle al público lo que debe saber, respetando los hechos, los datos y la verdad en tanto podamos conocerla, y mi carrera se ha dedicado así a dar información sólida y difundir el pensamiento crítico como antídotos a la mentira, sobre todo referida al conocimiento científico, médico e histórico. Y fue por un programa de radio sobre estos temas que el club me honró al concederme un Premio Nacional de Periodismo en su 27º certamen nacional. Lejos de México desde 1999, he continuado mi labor en distintos medios sin mantenerme al tanto de las actividades del club, hasta que hace unas semanas alguien me señaló que en 2022 su premio internacional había sido otorgado a 2 agencias oficiales rusas, Russia Today y Sputnik, y a una persona, Liu Zibaya. Ni las agencias ni la persona en concreto tienen relación alguna con el periodismo. Su tarea es la propaganda gubernamental y desde hace año y medio la propaganda de guerra, empeñada en avalar u ocultar gravísimos crímenes de guerra con un desprecio absoluto por la verdad, ofreciendo a cambio la narrativa de un gobierno de dudosa legitimidad democrática, con un historial de guerras y agresión, y que después de 8 años de ataques ha finalmente invadido Ucrania con el objetivo explícito de apoderarse de su territorio y de absorber o aniquilar a su población, pese a los tratados de 1991 y 1994, merced a los cuales reconocía las fronteras de Ucrania y juraba respetarlas. Esto se ha traducido en el asesinato de cerca de 10.000 civiles por las Fuerzas Armadas rusas, la destrucción de ciudades pacíficas como Mariupol, Bakhmut, Sievierodonetsk, Mariinka, Rubishne, Popasna, Volnovaya, Lima e Izium, el uso del grano ucraniano como arma de guerra, arriesgando al hambre a seres humanos alejados del conflicto, el secuestro de casi 20.000 niños para rusificarlos y la instalación y operación de al menos 12 cámaras de tortura en las regiones de Jersón y Kharkiv. Mientras escribo estas líneas, se informa de un ataque a una tienda de comestibles y un café en Rosa, Kupiansk, dejando un saldo de medio centenar más de civiles inocentes asesinados en otro brutal crimen de guerra. La lógica de la propaganda niega el derecho de las víctimas a la nacionalidad, a la autodeterminación, a la autodefensa, la vida y el reconocimiento incluso de su humanidad. Los premiados de 2022 presentan a las víctimas como agresores y nos amenazan a todos con un holocausto nuclear, como repite la directora de Russia Today, Margarita Simonian, en sus intervenciones en la televisión estatal rusa, la única que queda en el país. Y es que esa libertad de expresión que defendemos ha sido también víctima de la guerra en Rusia. Numerosos colegas rusos han sido detenidos, sometidos a juicios de exhibición y condenados a largas penas de prisión o silenciados por el temor y la falta de medios para expresarse. Hoy, sin libertad de expresión en la extensa Federación Rusa, al pueblo ruso se le escamotea la verdad, se le manipula y se le engaña cancelando su derecho a saber. No se puede llamar periodistas ni homenajear a quienes engañan a su pueblo.
Considerando todo esto, y con el añadido casi menor de que anteriormente fue premiado también un promotor de delirantes visiones conspiranoicas y también empleado ocasional de la propaganda rusa, Daniel Stulin, me resulta imposible seguir considerándome como un premiado de este club. Sin saber si tal figura existe o la estoy inaugurando en este acto, presento mi renuncia al premio que el Club de Periodistas de México me concedió. Adjunta a esta carta encontrarán la medalla que me entregó entonces el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para que dispongan de ella como consideren. Tenerla fue un honor durante muchos años, pero conservarla hoy sería una vergüenza. Los principios son los cimientos sobre los que construimos nuestra vida. Los míos no son renunciables, ni puedo sacrificar mis convicciones sobre la democracia, la libertad, los derechos, la igualdad, la solidaridad y la defensa de los más desprotegidos sin dejar de ser yo mismo en lo personal y en lo profesional, traicionando el mejor legado que les puedo dar a mis hijos, alumnos y público sobre la coherencia con la verdad. Principios que son un honor y un orgullo mucho más perdurables que una medalla. Atentamente, Mauricio José Schwarz Huerta. Y esto pues, en un pequeño paquetito, se va a México y después de esto tendremos el documento mediante el cual, con acuse de recibo, envío esto al Club de Periodistas de México.